y con Eugenia. Entonces vamos a iniciar con este taller en donde vamos a hacer un pequeño modelo sobre cómo se midió y cómo se puede medir la circunferencia de la Tierra. Este modelito que vamos a hacer el día de hoy, hola Jimena Calixto, que bueno que están conectadas y conectados por acá. Entonces este modelito que vamos a hacer el día de hoy es para representar el experimento que un personaje de la historia, que se llamaba Eratóstenes, hizo hace más de 2000 años, algo así como 2200 años. Hola Pau Islas desde Australia, saludos hasta Australia. Hola Israel, nos dice Israel que está lloviendo aquí en Morelia. Sí, efectivamente, que acaba de caer un tormentón fuerte, 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 justo apenas parece que ya está amainando. Ok, entonces les decía, esta tarde vamos a hacer este experimento. Bueno, es un modelito del experimento y yo quería mostrarles algunas imágenes sobre cómo pueden ustedes calcular de la misma manera que hizo Eratóstenes cuál es la circunferencia de la Tierra. Claro está, suponiendo que fuera una esfera perfecta. Sabemos que no es exactamente una esfera perfecta, pero la podemos aproximar más o menos bien de esa manera. Sin embargo, como les digo, tristemente el día de hoy no pude compartir mi pantalla, entonces lo que voy a hacer es después voy a mover un poco esta cámara que tengo en esta computadora y la voy a poner en la otra computadora y de esa manera les voy a mostrar las imágenes que les quiero mostrar. Pero de todas maneras, bueno, después de esto pues vamos a buscarnos una manera más, una mejor manera, ¿no? De transmitir de hacer estas transmisiones con ustedes. Bueno, entonces, el día de hoy, como ustedes ya saben, pueden entrar a la página de divulgación del IRIA. En esta ocasión no necesitamos ninguna plantilla de imprimir. Ahí en la página de divulgación del IRIA está la lista de materiales. Se las voy a poner en este momento el link directo aquí en los comentarios y en la descripción, ¿sí? del Facebook. Voy a hacerlo desde acá. Entonces, para que ustedes puedan, si no han visto cuál es la lista de materiales, para que la puedan ver y los puedan obtener si no los tienen todavía. Y voy a aprovechar, ya se me cayó el internet, no, ya volvió. Voy a aprovechar para mostrarles bueno, para platicarles de cuál es el tema del que vamos a hablar la próxima semana en el siguiente taller. Entonces, ok, muy bien. Ya estamos por acá. Entonces, estoy en este momento editando la descripción de este video para ponerles la lista de materiales y ya la pueden bajar por ahí. Listo, ya la puse ahí y se las voy a poner también aquí en un comentario. Ya está por ahí en un comentario, es un PDF en donde viene la lista de materiales. Pero bueno, vamos a verla por acá también. Ok, tenemos ya aquí entonces la lista de materiales del día de hoy. Necesitamos una hoja de papel, de preferencia que sea gruesa. Aquí yo tengo uno de los mapas celestes de la semana pasada, que teníamos nosotros impresos en una papel opalina más grueso. Puede ser un pedazo de cartulina, o si ustedes tienen por ahí algún folder de esos de carpeta tipo folder de archivo, digamos, también pueden utilizar uno de esos folders de archivo. Entonces yo voy a usar esta que ya tenía por aquí. El chiste es que ustedes lo hagan con material que tengan en casa y no sea necesario pues que salgan a la calle a comprar material, ¿sí? Vamos a necesitar también pues nuestras de siempre tijeras, ¿sí? Aquí están las tijeras. Y vamos a necesitar cinta adhesiva,
y pues, unos palitos, plumas, colores o cualquier cosa que pueda hacer una sombra. Yo aquí tengo conmigo, perdón, que ya se me habían caído, dos marcadores, ¿sí? Para pintarrón, que van a ser las veces de palitos, ¿sí? Entonces vamos a tener, yo voy a tener aquí, entonces ya tengo mi hoja, o cartoncillo. Ya les digo que si tienen uno de esos folders de archivo, también les puede funcionar. Entonces, de preferencia, lo que sea gruesecito, sus tijeras, aunque las tijeras prácticamente no van a ser necesarias, pero ahí las tenemos por si las dudas, sus palitos y otra cosa que puede funcionar si ustedes no tienen algo como palitos o algo así es si ustedes tienen algún popote reciclado, pueden usar popotes también. En el caso, bueno, la mayoría de nosotros pues ya procuramos no comprar y no utilizar popotes, pero a veces todavía tenemos algunos viejitos en casa, entonces podríamos utilizarlos para hacer este pequeño modelito. Yo en este caso pues voy a usar estos. Si ustedes utilizan popotes, entonces sí van a necesitar las tijeras, pero si no, si utilizan otro tipo de palitos o plumas o lápices o marcadores o lo que sea, entonces no van a necesitar las tijeras. Y también vamos a ocupar nuestra cinta adhesiva. En algunos casos, si ustedes en su casa tienen plastilina, ya sea de normal, o sea, como de la de modelado, o algún tipo de plastilina de juguete infantil, hay algunas marcas muy conocidas, pueden utilizar plastilina también en lugar de cinta adhesiva. Yo no tengo plastilina aquí en casa, entonces voy a usar cinta adhesiva. Muy bien, entonces, ¿de qué se trata? Pues les cuento primeramente qué fue lo que hizo Eratóstenes hace 2200 y cacho años. Yo sigo tirando aquí mis marcadores, me voy a agachar un momento. ¿Qué fue lo que sucedió con Eratóstenes hace 2200 y cacho años? Pues Eratóstenes se dio cuenta que en una ciudad de Egipto, Eratóstenes era una persona que tenía cultura helénica, es decir, griega, pero vivía en Egipto en una época en donde la cultura helena era la que dominaba Egipto. Es decir, habían los griegos conquistado Egipto. Bueno, en realidad habían sido los macedonios con Alejandro Magno, pero es cultura helénica en general. No, eso es historia y estamos hablando de astronomía. Entonces, resulta que Eratóstenes vivía, bueno, se movía entre diferentes ciudades del Egipto antiguo y se dio cuenta que en una ciudad que se llamaba Siena, en cierto día del año, al mediodía, en un pozo de agua, el sol entraba directamente a iluminar el agua que está en el fondo del pozo. Al mismo tiempo, en las construcciones de afuera, las columnas no daban ninguna sombra en ese mismo momento en el que el sol iluminaba el fondo del pozo. Entonces, viajando en otras ciudades, se dio cuenta que el mismo día del año, a la misma hora del día, en Alejandría, que era otra ciudad del Egipto antiguo, en esa hora, en el mismo día del año, las columnas sí daban una pequeña sombra. Entonces, él pensó, ¿por qué puede suceder esto? Entonces mandó a alguien, como se hacía en aquellos tiempos, a caminar la distancia desde Siena hasta Alejandría y contar básicamente cuántos metros son, ¿no? En aquellos tiempos las distancias no se medían en metros, se medían en estadios o cosas similares, o bueno, otro tipo de unidades, digamos. Entonces, todo parece indicar que pues mandó a una persona a medir en estadios cuántos estadios había entre Siena y Alejandría, ¿no? Resultó que había, bueno, vamos a ver primero qué pasó, ¿no? Entonces, vamos nosotros a tomar nuestra hoja de papel
Nuestra hoja de papel va a representar la superficie de la Tierra y vamos a poner los dos marcadores como si representan, bueno, en mi caso marcadores, pero en su caso pueden ser palitos, lápices o algo así. Yo, por ejemplo, aquí tengo también de reserva una pluma y un lápiz que pueden utilizar, ¿sí? Y los vamos a colocar, oye, espero que se vea bien por acá. A ver, los vamos a colocar en nuestra hoja de papel. Déjame hago esto más para acá, ándale, ¿sí? Los vamos a colocar de tal forma, ¿sí? Que tengamos dos parados de esta manera y los vamos a pegar. Si ustedes tienen plastilina, va a ser muy sencillo. Yo que no tengo plastilina, creo que me va a costar un poquito de más trabajo, pero vamos a hacer aquí el intento. Vamos a pegar estos marcadores aquí a la hoja de papel, ¿sí? Estos van a representar como si fueran las columnas de las construcciones que Eratóstenes vio, ¿sí? Y que Eratóstenes midió para hacer su experimento, ¿sí? Entonces, la distancia que la separemos, pues va a representar la distancia que separaba las dos ciudades que Eratóstenes utilizó para hacer este experimento, ¿sí? En realidad, este experimento lo podríamos repetir actualmente también en la actualidad y obtendríamos más o menos lo mismo. Déjenme ver si ya con esto, sí, con esto funciona. Voy a hacer lo mismo con mi otro marcador para tener aquí mi experimento. Ok, entonces ya voy a poner este por acá. Y por ahí. Y luego, entonces, les sigo contando sobre el experimento que hizo Eratóstenes. Por cierto, si ustedes se dan cuenta, este experimento que hizo Eratóstenes fue hace más de 2000 años, 2200 años y un poquito más. Y pues, no sé si alguno de ustedes, déjenme allí en un comentario si alguno de ustedes en la primaria o en la secundaria les dijeron que Cristóbal Colón había hecho el viaje, había propuesto hacer un viaje en barco cruzando el océano Atlántico para probar que la Tierra era redonda porque pensaban que era plana. Si alguien le dijo eso, pues eso es un mito de nuestras escuelas. En realidad se sabe que la Tierra no es plana, que es redonda desde hace mucho tiempo. Ok, entonces ya tengo aquí armado mi superficie con mis dos, digamos, palitos. Ya, vean que si ustedes la doblan, no se caigan sus palitos, ya sea lápices o algo así. Voy a darle un pequeño refuerzo para evitar que se caigan, que se despegue, sobre todo de este lado. Ustedes pues verifiquen que no se vayan a desprender. Si lo están haciendo con algún popote de reutilización, no compren nuevos. Pues es un poco más fácil porque pesan poquito, ¿sí? Y estos marcadores, yo estoy usando marcadores que ya se me terminaron y que no he tirado a la basura para reutilizarlos. Los tenía por ahí esperando ser reutilizados para algún otro fin. Ya encontré un bonito fin para ellos, ahora sí. Entonces yo creo que ya con esto, sí, ya están bastante bien fijos. Entonces si se fijan, se puede doblar. Ya voy a mover mi cámara, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos aquí nuestra superficie de la Tierra, que está representada por esta hoja, y los dos palitos representan las columnas de de las construcciones que Eratóstenes hizo, ¿no? Que Eratóstenes observó, quiero decir. Ok, entonces, vamos a ver por acá. Sí, ya saben que en cualquier momento pueden hacerme alguna pregunta si lo necesitan, ¿sí? Estamos por aquí viendo sus comentarios y sus preguntas. Muy bien, entonces,
¿Qué es lo que vio Eratóstenes entonces? Eratóstenes vio que había sombras, ¿sí? Y que en el mismo día del año había sombras de diferente tamaño, ¿sí? Entonces, voy a utilizar una lámpara que tengo por acá para hacer unas sombras en mis palitos, ¿sí? Vamos a ver por aquí. Sería mejor, si ustedes tienen una lámpara de mano, es decir, una lámpara como linterna de campamento, digamos, es mucho mejor, ¿sí? Entonces, quiero que vean, tomen su linterna. Entre los materiales se me olvidó decirle que ocupan también una linterna o una lámpara, ¿sí? Entonces, tomen su linterna y acérquenla a sus palitos, ¿sí? Vean que si ustedes la mueven, pues se mueve la sombra que hacen sus palitos, ¿sí? Ok. Ahí cerca, si se fijan, estando muy cerca, la sombra apunta en direcciones diferentes, ¿sí? Esta sombra va en esta dirección. Si yo tengo aquí cerca mi lámpara, la sombra de este marcador que tengo aquí atrás va en esta dirección, ¿sí? No sé si alcanzan a ver aquí el lápiz. Y la sombra de este azul va en otra dirección diferente, ¿sí? Entonces se abren una hacia acá y la otra hacia acá. Si yo voy alejando mi lámpara, ¿sí? Si la alejo, las dos sombras se van alineando, ¿sí? O sea, son más abiertas entre sí, ¿sí? Ahora, si yo pudiera alejar mucho mi lámpara, aquí no se alcanza a ver, ¿sí? Voy a apagar esta. Entonces, ahora tengo la lámpara que tengo en el techo de mi casa y se alcanzan a distinguir dos sombras, ¿sí? Una en esta dirección y la otra está casi en la misma dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que mientras más lejos está la fuente de luz de un objeto, de varios objetos, las sombras se van haciendo en la misma dirección. Esto significa que mientras más lejos está la fuente de luz, entonces los rayos de luz que vienen de esa fuente, los podemos comenzar a considerar como rayos paralelos, ¿sí? Entonces, si tenemos una fuente de luz como el Sol, que es muy grande, si el Sol estuviera muy cerca de nosotros, sucedería como sucede si yo pongo así la lámpara. Tengo los rayos para un lado y para el otro, es decir, las sombras están en diferente dirección, ¿sí? Sin importar qué día del año y qué hora es, porque está muy cerca la fuente. Pero como el Sol en realidad está muy lejos de nosotros, entonces los rayos del Sol son los podemos considerar como rayos paralelos, quiero decir, podríamos considerarlos como totalmente paralelos. Entonces tendríamos los rayos de luz viniendo de manera paralela y sombras que aquí en mi experimento casero no son totalmente paralelas, porque estoy viendo los rayos mi foco no está lo suficientemente lejos para representar bien al Sol, pero ya están bastante parecidas, ¿no? Bastante paralelas. Ok, entonces, esto es porque tenemos una superficie plana. Tenemos aquí una Tierra que en este momento está plana, es decir, nuestro modelito de la Tierra, que es esta hoja, está plana, ¿sí? Estoy viendo aquí el comentario de Eugenia, Eddie y Emi, que ya tienen sus 3 maquetas listas. Excelente. Ok, entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Eratóstenes? Eratóstenes se dio cuenta que a la misma hora del día, el mismo día del año, en una ciudad no había absolutamente nada de sombra y en otra ciudad había un poco de sombra. Entonces, los invito a que con su foco de su casa, o si ustedes pueden salirse con la transmisión y si no está lloviendo por donde ustedes viven y tienen el sol bonito, pues salgan al patio o salgan a la cochera de su casa, guardando todos sana distancia, y busquen la manera de poner primero plano
y ver que las sombras son paralelas, y después busquen una orientación para su hoja, o si no, como yo, háganlo con el foco de su casa, de tal manera que traten de mantener la hoja plana, ¿sí? Aquí yo lo estoy haciendo, y apunten hacia donde está su foco, su fuente de luz, ¿sí? Tratando de que sus rayos sean, sus sombras se hagan lo más chiquitas posibles o que desaparezcan totalmente, ¿sí? No van a lograr que se desaparezcan totalmente porque su foco no está totalmente lejos, pero si ustedes pueden, yo aquí ya lo conseguí, a ver si se alcanza, bueno, no se alcanza, pero imagínense, ok, lo voy a poner así para que ustedes lo vean, ¿sí? Aquí yo estoy, aquí no estoy haciendo que desaparezcan las sombras, pero estoy consiguiendo que sean pues del mismo tamaño, porque yo tengo mis dos palitos que son los marcadores, son del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, claro está, es muy importante que si ustedes quieren hacer este experimento muy bien, entonces los dos palitos tengan el mismo tamaño, ¿sí? Si no tienen el mismo tamaño, entonces sí lo pueden hacer, pero va a costar un poquito más trabajo entender al final cuando desaparecen las sombras. Ok, entonces busquen acomodarlo de tal manera que desaparezcan las sombras. Si ustedes lo pueden hacer con la luz del sol directamente, en un patio o en su cochera o algo así, o en la banqueta de su casa, es todavía mejor porque entonces sí tienen el sol real y pueden ver que las dos sombras son paralelas y pueden buscar una orientación de su modelito de la Tierra, que en este momento todavía lo tenemos como plano, ¿sí? De tal manera que desaparezca la sombra. Ok, entonces, ahora imagínense, ¿sí? Que son Eratóstenes y están viendo que en uno de sus palitos no hay sombra, ¿sí? Y en el otro sí, ¿sí? ¿Qué es lo que se necesita? Si ya sabemos que el Sol está muy lejos y que una diferencia en la longitud y en la dirección de las sombras no puede deberse a que el Sol está cerca, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos para que en uno de los palitos no haya sombra, ¿sí? Y en el otro sí la haya, ¿sí? En uno no, y en el otro sí. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos que uno de los dos, ¿sí? Esté más inclinado que el otro. Es decir, la superficie de nuestra Tierra, que es esta hoja, ya no va a ser plana, necesariamente a tener que estar curvada. Entonces yo aquí estoy acomodando de tal manera que este palito de aquí, ¿sí? Ya no tiene sombra en este momento, en esta dirección, pero este de aquí sí. Voy a tratar de hacerlo acá. No sé si alcanzan a ver las sombras, espero que sí, ¿sí? Entonces, tenemos aquí estos dos palitos, y si yo las doblo, o sea, los giro, una sombra va, a pesar de que nuestro foco está más o menos lejos, y los rayos son más o menos paralelos, si lo están haciendo con el sol real, sí serían totalmente paralelos. Entonces, si yo doblo la superficie de la hoja, ¿sí? Entonces las dos sombras van en diferentes direcciones, no sé si se alcanzan a ver las dos sombras ahí, ¿sí? Y aquí una va en esta dirección y la otra va en esta dirección, ¿sí? Entonces eso, la manera en que puede haber sombras de diferentes tamaños y en diferentes direcciones cuando tienes rayos paralelos, o sea, una fuente de luz muy lejos, es que la superficie de los dos, en la que están puestos los dos columnas, en este caso nuestros palitos, yo que tengo mis marcadores, es una superficie curva, ¿sí? Entonces, esto es una prueba de que la superficie de nuestro planeta no puede ser plana, tiene que ser curva, ¿sí? Aquí que la volví a poner sobre la mesa, la tengo plana y tengo mis sombras más o menos paralelas. Si mi foco estuviera suficientemente lejos, se verían totalmente paralelas estas sombras, ¿sí? Y siendo que estos dos palitos, en mi caso los marcadores, están colocados de manera vertical, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Eratóstenes? ¿Sí? Eratóstenes observó que había esa diferencia en la sombra. Ahora, voy a mostrarles, a ver, espero que se vea bien, voy a mostrarles la imagen
O mejor, bueno, sí, a ver. Dado que no la puedo poner ahorita compartiendo la pantalla, les voy a poner esta imagen aquí. Híjole, déjenme ver, no se ve ahí. Ahí creo que sí. Sí, creo que ahí sí se ve. Voy a ponerla y luego la explico. Déjenme ver que también se ve. Sí, ahí se ve. Muy bien. Entonces, lo que sucedió es que Eratóstenes midió en un día específico del año, que es un día que nosotros le llamamos paso cenital, es decir, cuando el sol está exactamente por encima de nuestra cabeza y los objetos que son verticales, como los palitos de nuestro modelito de ahorita, no tienen ninguna sombra. El día del paso cenital en la ciudad de Siena, ¿sí? Aquí, esta de aquí, ¿sí? Esta ciudad de aquí está representada, ¿sí? No hay ninguna sombra, es decir, los rayos del sol caen exactamente perpendiculares a la superficie de la Tierra en ese punto, en esa ciudad. Y en la otra ciudad de Alejandría midió una sombra el mismo día, exactamente a la misma hora, de 7 grados. Es decir, tomó su palito, ¿sí? Como los voy a poner aquí, los que tengo aquí, no se alcanzan a ver, ¿sí? Tomó sus palitos, midió, bueno, en este caso eran columnas, midió la sombra, ¿sí? Y la sombra subtiende un arco de 7 grados. Es decir, lo que mide la sombra en metros lo podemos convertir a un ángulo, ¿sí? Eso significa que los rayos del sol estaban llegando a Alejandría a la misma hora y el mismo día del año con un ángulo de 83 grados, ¿sí? Entonces, eso se puede traducir a que entre Alejandría y Siena, el arco que representa la superficie de la Tierra o sea, que subtiende la superficie de la Tierra es un arco de 7 grados, ¿sí? Que es el mismo de la sombra que había en Siena, ¿sí? Voy a repetirlo otra vez porque puede ser un poco difícil para algunas de las niñas y niños que nos están viendo. También me gustaría ver si tenemos, me habían platicado unos amigos que se iban a conectar sus estudiantes de secundaria. Si están por ahí los estudiantes de secundaria conectados, échenme un mensaje, pónganle ahí un mensajito, un comentario para saber si nos están siguiendo. Entonces, otra vez, la sombra de la columna en la ciudad de Alejandría medía sobre la superficie 7 grados, ¿sí? Esos mismos, cuando en Siena no había ninguna sombra, ¿sí? Esos mismos 7 grados, entonces, se pueden, por geometría, digamos, trasladan por geometría para que correspondan al ángulo que subtiende la superficie de la Tierra desde la ciudad de Alejandría hasta la ciudad de Siena, ¿sí? Entonces, aquí está muy exagerado. El ángulo en este dibujo en realidad es mucho más grande que 7 grados, pero está exagerado para poder hacer mejor la explicación, ¿sí? Ok, entonces, lo que hizo entonces Eratóstenes fue mandar a alguien a medir la distancia física desde Alejandría hasta Siena, ¿sí? Completa, y entonces eso se puede hacer una proporción simple para ver cuánto debería medir toda la circunferencia de la Tierra, dados los 7 grados que se midieron aquí, ¿sí? Ya me cansé de cargar la compu, entonces ya me voy a pasar para acá. Mando un saludo a María del Carmen Ortiz, que nos está dejando saludos por aquí. Ok, díganme por ahí, déjenme un mensajito si entendieron la explicación que les acabo de dar. Es decir, si me expliqué bien, porque no estoy seguro de que me haya yo explicado adecuadamente. Entonces,
Mándenme un mensaje si está bien explicado. Entonces, en el caso de Eratóstenes midió que había algo así como, según encontré por aquí, 250,000 estadios, ¿sí? Entre Alejandría y Siena. Y un estadio en el Egipto de esa época eran 157.5 metros. Entonces, estoy sacando aquí mi calculadora del celular, no se alcanza a ver. Ahí se ve. Entonces podemos hacer 250,000 estadios por 157.5 metros y luego entre... no, perdón. No, me equivoqué, perdón. Discúlpeme. No eran 250,000 estadios, estoy leyendo mal aquí mi acordeón. Ese es el resultado final. Entonces son 5,000 estadios, perdón. Discúlpeme. Déjenme volver aquí. Sí. Ok, sí, perdón, 5,000. Perdón, estaba leyendo el resultado final, discúlpeme. Entonces, la distancia que midió Eratóstenes bueno, mandó a alguien a medirla, que se midió literal a pie, es decir, personas que iban a pie de una ciudad a otra y medían cuánta distancia había. Fueron 5,000 estadios de los estadios del Egipto antiguo y esos estadios correspondían a 157.5 metros. Entonces, 5,000, ahí tengo 5,000 estadios por 157.5 metros, ¿sí? Y luego hago eso entre 1000 para saber cuántos kilómetros y me da 787.5 kilómetros, ¿sí? Entonces, apúntenle por ahí ese numerito, 787.5 kilómetros. Yo lo que voy a hacer es ponerlo en la memoria de la calculadora. Si me acuerdo cómo se hace. Bueno, 787.5 kilómetros. Y los 7 grados que había medido Eratóstenes de la sombra, que proyectaba la sombra en Alejandría a la misma hora que en Siena no había ninguna sombra, vamos a ver qué proporción de un círculo completo es esos 7 grados. Entonces vamos a poner 7, bueno, al revés, 360 grados es un círculo completo. Y ponemos 360 entre 7, ¿sí? Ahí está, 360 entre 7 y nos da 51 punto y cacho, ¿sí? Entonces, si nosotros multiplicamos la distancia en kilómetros que habíamos encontrado entre Alejandría y Siena por esto que encontramos ahorita de 51 punto y cacho, esa proporción, nos debe de dar la circunferencia completa de la Tierra. Entonces, ese 51 punto y cacho por los 787.5 eran, ¿verdad? ya ni sé cuánto eran 787.5. A ver, vamos a ver. 787.5, ¿sí? Ok, entonces esos 787.5 al multiplicarlos por 51 y cacho nos dan 40,500 kilómetros de circunferencia. La circunferencia real de la Tierra en el Ecuador es algo así como 40,075 kilómetros, ¿sí? Y de polo a polo es un poquito más pequeña. De polo a polo son 40,008 kilómetros, porque la Tierra está un poquito más achatada de los polos y un poquito más ensanchada en el Ecuador. Pero entonces, si se fijan, lo que encontramos nosotros ahorita, 40,500, es muy parecido a los 40,075 kilómetros, que es la circunferencia de la Tierra en Ecuador, ¿sí?
Eugenio le dice como 800 metros, no, más bien como 800 kilómetros. Nosotros, si tomamos el valor que encontré aquí de cuánto valía un estadio en el Egipto helénico, que es el Egipto de esa época, y los 5,000 estadios que se midieron en su momento, entonces nos da 787.5 kilómetros, no metros, kilómetros, ¿sí? Entonces, estos 40.500 son kilómetros, ¿sí? Entonces, si se fijan, Eratóstenes obtuvo un dato, o sea, un resultado de 40.500 kilómetros muy parecido a el valor real, que es de 40,000 y poquito, que ya les decía ahorita, 40.075 en el Ecuador, ¿sí? Y lo único que tenía Eratóstenes en ese momento era sus ojos, sus pies, bueno, los pies de alguien más que caminó, una medida de la distancia, que eran los estadios en su momento, y un instrumento para medir las sombras, ¿sí? Y, por supuesto, su capacidad de observación y su ingenio y creatividad. Entonces, y no tenía algo muy importante, no tenía internet, y por lo tanto, tenía mucho tiempo libre. No, no es cierto. Por lo tanto, no tenía la influencia de personas que dicen que no es cierto y que la Tierra es plana y cosas tontas como esta. Entonces, Eratóstenes tenía creatividad, tenía observación, tenía la capacidad de medir y tenía pues su ingenio y su intelecto, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo con el uso de la razón, ¿sí?, podemos llegar a resultados muy reales, pues muy precisos, si hacemos un experimento de manera cuidadosa, aunque no tengamos tecnología realmente grande. Entonces, nuestro modelito, que fue lo que construimos el día de hoy, ¿sí?, nos sirvió para entender cómo funcionan las sombras, ¿sí?, en una superficie cuando la superficie está plana y cuando la superficie está curva, ¿sí? Y también nos sirvió para entender cómo vienen los rayos de luz de una fuente de luz, si está cerca esa fuente de luz y si está lejos. Entonces, la próxima vez que se encuentren con uno de estos terraplanistas en internet y les digan que el Sol está muy cerca de la Tierra, que no es cierto que está lejos, díganles que esto no es posible. ¿Y por qué no es posible? Les voy a mostrar otra imagen que tengo en la computadora de acá para que vean cómo está la cosa. Ok. La manera en que podemos tener sombras divergentes, es decir, sombras que no son todas del mismo tamaño sobre una superficie, es, como les decía, si está la fuente de luz, en este caso el Sol, muy cerca de la superficie, ese es el lado izquierdo de la figura que están viendo ahí en su pantalla, o en todo caso, si los rayos si la fuente está muy lejos y por lo tanto los rayos están paralelos, pero la superficie sobre la que tienen sus construcciones, en este caso los vemos como estacas, como palitos, está curva esa superficie, ¿no? Entonces, repito, las dos opciones son una superficie plana, pero con el Sol, la fuente de luz muy cerca, o una superficie curva, con el Sol, o sea, la fuente de luz muy lejos. ¿Cómo sabemos que no es la primera? ¿Sí? Bueno, hay una manera de saberlo. La manera es que la forma como se van alargando las sombras del lado en donde tenemos... Ay, perdón, ya estoy moviendo aquí. La forma en cómo se alargan las sombras si tenemos una superficie plana y la fuente de luz cerca es diferente a cómo se alargan las sombras si tenemos una superficie curva y los rayos de luz paralelos, o sea, la fuente muy lejos, la fuente de luz, en este caso el Sol, ¿sí? Entonces, nosotros ya hemos medido
cómo es que se van alargando estas sombras. Cuando digo nosotros es los seres humanos en diferentes épocas de la historia. Ya hemos visto cómo se alargan las sombras conforme nos vamos yendo más hacia el norte y más hacia el sur, en lugares en donde es la misma hora en esos diferentes lugares, ¿sí? Y hemos visto que la forma como se alargan no corresponde a un sol que está cerca y una superficie plana, sino a un sol que está lejos y una superficie curva. Entonces, podemos decir con toda confianza que la superficie de la Tierra es redonda y que además, gracias al ingenio de Eratóstenes, que en realidad es el ingenio de toda la humanidad, esa capacidad la tenemos todos y todas las personas tenemos esa capacidad. Podemos saber que si medimos la sombra en un lugar, al mismo tiempo que en otro lado no hay sombra, y medimos el tamaño de esa sombra y el ángulo que subtiende, podemos calcular la superficie completa de la Tierra haciendo el experimento que acabamos de ver ahorita, ¿sí? Entonces, y que pues nosotros con nuestra hoja de papel hicimos un pequeño modelito. Ok, bueno, pues ese es el experimento de Eratóstenes, y entonces nosotros desde hace 2200 años, perdón, y fracción, ya sabemos que la Tierra no es plana, que es redonda, y ya tenemos una idea clara de cuál es su circunferencia, de cuánto mide su circunferencia. Ok, entonces, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, este es el momento, ¿sí? También, si quieren preguntar alguna otra cosa, ya sea de este tema o de otro tema, ¿sí? Este es el momento de preguntar. Yo les voy platicando en lo que surgen las preguntas por ahí, bueno, que este experimento, pues, sí, ya me acordé que les iba a platicar. Ahora, esta idea de que Cristóbal Colón quería hacer el viaje hace 500 y pico años para probar que la Tierra era redonda, pues es una idea errónea, porque era entre las secciones de la sociedad que tenían educación, que sabemos que no eran muchas, se sabía que la Tierra era redonda. Entonces, la razón por la cual se intentó hacer un viaje cruzando el Atlántico para llegar básicamente a Asia, no es para probar que la Tierra era redonda, más bien era por motivos económicos, era para buscar rutas comerciales nuevas que no tuvieran que pasar por el Mediterráneo, y también por lo que ahora es, bueno, en su momento era Palestina y Persia, que en este momento corresponde a Israel, Irak, Irán, etc. Pues evitar cruzar por esa zona, que pues siempre desde toda la historia ha sido una región muy conflictiva, debido justamente a que es la sección donde hay mucho más intercambio comercial entre Europa, África y Asia. Es donde se juntan los tres continentes por tierra. Entonces, la razón por la cual querer cruzar el Atlántico y llegar a Asia era por buscar una ruta comercial nueva. Lo que parece ser, bueno, leí por ahí en alguna fuente histórica, y si tenemos historiadores conectados que me corrijan, parece que lo que sí se había, digamos, tal vez no olvidado, pero no estaba, bueno, se había dejado menos claro, era el valor de la circunferencia de la Tierra. Si bien Eratóstenes parece que lo calculó con mucha precisión, llegó a un resultado bastante parecido al real, más bien con mucha, con mucha exactitud, muy cercano al valor real. Si bien Eratóstenes había podido hacer bien ese cálculo, parece que para el final de la Edad Media y el inicio del Renacimiento,
el valor de la circunferencia de la Tierra más, digamos, más conocido entre las personas que sí habían recibido educación era menor al valor real y menor al valor de que había dicho Eratóstenes. Y por lo tanto, se pensaba que si uno cruzaba el Atlántico, llegaría directamente a Asia, porque no había suficiente espacio, digamos, en el océano para que hubiera otra cosa en medio, dado que, según leí en algún lugar, parece que sí se pensaba que era más chica la Tierra de lo que es. No se pensaba que fuera plana, pero sí se pensaba que era un poco más pequeña. Y pues, oh sorpresa, se toparon con el Caribe primero y después con el continente americano en viajes subsecuentes. Bueno, ok, entonces, si tienen alguna pregunta, este es el momento de preguntar. No sé qué les haya parecido este tallercito el día de hoy. Haciendo un resumen, en este taller construimos un modelito muy, muy simple de una superficie que representa la superficie de la Tierra, con dos columnas que representan construcciones verticales del mismo tamaño. Yo tengo marcadores, ustedes pues tenían sus palitos, plumas, colores o algo similar. Y entonces usamos esta superficie modelada para explicar por qué los rayos de una fuente de luz, en este caso el Sol, como está muy lejos el Sol, vienen de manera paralela y por lo tanto la forma en la que hay, la única forma que puede haber para que haya dos sombras de diferente tamaño o un lugar con sombra y uno sin sombra al mismo tiempo, a la misma hora, es porque la superficie de la Tierra es redonda. ¿Sí? Y bueno, dice Eugenia, la distancia entre Siena y Alejandría era de 800 kilómetros, más o menos. No estoy seguro en la actualidad cuál sea la distancia medida, ¿sí? En el tiempo de Eratóstenes se calculó en 5.000 estadios, y esos estadios en el Egipto helénico, que es el Egipto de esa época, medían 157.5 metros. Entonces esos 5.000 estadios corresponden justamente como a 787 kilómetros. Entonces muy parecido a esos 800 que nos dices ahorita, Eugenia. Gladys Alejandra, muchas gracias por tu comentario. Dice que le gustó mucho el taller. Entonces, bueno, la próxima semana, si ustedes entran ahorita a la página de divulgación del IRIA, ahí en donde dice actividades en casa, se van a encontrar con un nuevo taller que no teníamos en la semana pasada, que dice gravedad. Ese es el taller que vamos a hacer la próxima semana, martes a las 5 de la tarde. Vamos a hacer un tallercito para explicar la idea de la gravedad, pero la idea de la gravedad para Einstein, o sea, para la relatividad. Es una idea sencilla, una idea que pueden entender las niñas y los niños que realmente son actualmente niñas y niños, pero también las niñas y los niños de todas las edades, como yo y como todas ustedes. Entonces, les recomiendo, ahorita, como les digo, no se los puedo mostrar en mi pantalla, pero entren a la página del IRIA, en la sección de divulgación, ¿sí? Pueden entrar, ahí va a estar el link que va a decir gravedad, y ahí van a estar los materiales que van a necesitar para el taller de la próxima semana. Se los voy a platicar de una vez, pero ustedes pueden entrar ahí. Van a necesitar una tina o un recipiente hondo, ¿sí? Mientras más grande, mejor, aunque mientras no sea demasiado grande, pero mientras más grande, mejor. Pero que tenga por lo menos unos 30 centímetros de diámetro, ¿sí? Puede ser tina, recipiente o similar. También una tela, si es una tela elástica es mejor. Si no tienen disponible en casa una tela elástica, pues entonces una tela normal, suficiente para cubrir este recipiente, ¿sí? Y después una liga o resorte que pueda sujetar esta tela alrededor de la tina, o sea, suficientemente largo para que pueda darle toda la vuelta a su tina.
Bueno, unas tijeras por si necesitan cortar la tela o cortar el resorte, liga o listón, canicas o pelotas de diferentes tamaños y que pesen diferente, ¿sí? Que tengan diferentes pesos. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy no, la próxima semana, perdón. Y para que vayan juntando su material. Ok, bueno, si no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, nos dice Quetzalken, que es muy interesante, muchas gracias por tu comentario. Efectivamente nos dice Quetzalken, muy cierto que a partir de la observación se hicieron grandes descubrimientos. Es correcto, así es. Nosotros tenemos la capacidad de observar y de construir explicaciones, que en ciencia a esas explicaciones nosotros les llamamos modelos, y esos modelos pues, los construimos para explicar lo que nosotros observamos. Y esos modelos pues los construimos con nuestra razón, con nuestro intelecto y con herramientas matemáticas y conocimiento previo, que esas herramientas matemáticas y conocimiento previo nosotros le llamamos, digamos, modelos previos, eso le llamamos física. Ok, muchas gracias a Eugenia y a Emi y Eddie que nos están viendo desde Durango y que hicieron, saludos a Durango, y que hicieron su modelito de la maqueta de Eratóstenes con nosotros el día de hoy. Ok, no sé si tengan alguna pregunta sobre cómo, sobre este taller en particular, o tal vez sobre el taller de la próxima semana, sobre el experimento de Eratóstenes, o sobre cómo pudieran hacerlo ustedes en la actualidad. Yo les voy a decir cómo pueden hacerlo ustedes en la actualidad. Si ustedes conocen a alguien que viva en una ciudad que esté más al sur que ustedes o más al norte que ustedes, y en particular, en especial, si es exactamente al norte, es decir, en el mismo meridiano. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo abro aquí un mapa de México, si ustedes, por ejemplo, están aquí en Morelia y conocen a alguna persona que viva, por ejemplo, en Monterrey, que está más o menos exactamente al norte de aquí, o por ejemplo, alguien que esté en Texas, en Estados Unidos, ¿sí? Entonces pueden pedirle que mida, sobre todo, por ejemplo, si está por ejemplo, en Kansas, por ejemplo, pero sobre todo, pues en Monterrey puede funcionar. Pídanle que mida la sombra a la misma hora que ustedes, el mismo día a la misma hora que ustedes, y la diferencia de grados de la sombra va a corresponder a la diferencia de grados desde el centro de la Tierra, que está subtendiendo la distancia entre aquí en Morelia y Monterrey, usando este ejemplo, ¿sí? Si calculan ahí con el mapa cuál es la distancia desde Monterrey hasta Morelia, entonces podrían calcular cuál es la circunferencia de la Tierra, a ver si les da cerca de 40,000 kilómetros, que es la respuesta real, que es el dato real. Entonces, pues bueno, pueden intentarlo hacer por su cuenta si tienen alguna persona conocida, pues, en ciudades que estén bien al norte de aquí, ¿no? O sea, de preferencia que estén exactamente al norte, ¿no? En el mismo meridiano, o muy parecido. Bueno, entonces, muchos saludos a Ricardo López Valdivia, que es un colega que creo que de hecho está en Estados Unidos. Muchos saludos a Estados Unidos. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario que hacer. Si no, bueno, en lo que les doy un poco de chance para escribir, si tienen alguna pregunta o comentario, y para que me llegue la pregunta o comentario, les cuento que vamos a seguir teniendo estas transmisiones mientras dure la contingencia. Como ustedes ya saben, los lunes a las 11 de la mañana tenemos noticias astronómicas.
El próximo lunes vamos a hablar de objetos cercanos a la Tierra, que es el otro tema que habíamos propuesto para ayer. Nomás que ayer pusimos a votación 2 temas. El de cometas lo hablamos ayer porque fue el que ganó la votación, pero el segundo tema que habíamos propuesto también tenía muchos votos, quedaron muy parejos, que fue el de objetos cercanos a la Tierra. Y entonces de eso vamos a hablar en las noticias astronómicas de la próxima semana, del próximo lunes, que ya va a ser, híjole, 11 creo, sí, el próximo lunes 11 de mayo. Entonces, lunes 11 de mayo tendremos noticias astronómicas sobre objetos cercanos a la Tierra. En particular, pues vamos a tomar como ejemplo el que se acercó bastante, no bastante cerca, pero sí bastante reciente, en la semana pasada, pero en general casi cada mes o algunas pocas semanas, siempre sale alguna nota de algún asteroide que se va a acercar mucho a la Tierra, ¿no? Entonces, creo que vale la pena que hablemos eso en nuestro lunes de noticias astronómicas, y parece que si hay interés de ustedes, dada la encuesta de ayer, entonces de eso vamos a hablar. Y el próximo martes de 8, que es martes 12 de mayo, vamos a hacer ese taller sobre la gravedad, ¿sí? En donde vamos a hacer un experimento, en donde vamos a poner esta tela encima de la tina, y ver qué pasa cuando le ponemos canicas u otros objetos allí encima. Entonces vamos a explicar la gravedad, pero ya no como la explicaba Newton, sino como la entendió Einstein. Ok, muy bien. Y este viernes vamos a tener de nuevo plática astronómica. Estamos por confirmar cuál va a ser el tema de esta plática, pero lo vamos a anunciar con suficiente tiempo aquí en el Facebook y en las demás redes sociales. Si no nos siguen todavía en Instagram y en Twitter, este es el momento de correr a Instagram y a Twitter, a darle follow, a darle seguir a nuestras páginas de Twitter e Instagram. Estamos publicando contenido en las 3 redes y en algunas ocasiones no es el mismo contenido, entonces síganos en todas las redes. Y si por alguna razón aún no le han dado like y follow a esta página de Facebook, este es el momento para hacerlo. Yo seguido les mando invitación a toda la gente que veo que nos da like y que nos comenta. Entonces, si por ahí reciben una invitación mía, denle que sí y denle like a esta página de El Iria. Ok, bueno, si nadie tiene alguna otra pregunta o comentario, entonces va siendo tiempo de cerrar esta transmisión. Una vez más, muchas gracias a todas y todos por conectarse. Como siempre, estamos muy contentos de hacer estas actividades con ustedes. Por ahí pónganme en los comentarios si les gustó y si se conectaron, si la hicieron al mismo tiempo que nosotros, quiero decir, y platíquenos, pues también, como siempre, desde dónde nos están viendo, etcétera. Y ya saben que cualquier cosa, pues estamos en los mensajes privados, ahí nos pueden preguntar lo que ustedes gusten y nosotros les respondemos con mucho gusto. Bueno, si no hay más comentarios de ustedes, vamos a cerrar y a despedir ya esta transmisión. De hecho, justamente ahorita estamos cumpliendo 1 hora de transmisión, entonces es un buen momento para despedirse. Nos vemos este viernes a las 5 de la tarde en Plática Astronómica. Tema por confirmar, pero se los platicamos, se los compartimos por las redes muy próximamente. Y nos vemos lunes a las 11 con noticias astronómicas. Próximo lunes hablamos de objetos cercanos a la Tierra. Y martes a las 5 con taller. El próximo taller es sobre la gravedad. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, despido esta transmisión. Muchas gracias a todas y todos. Que estén bien y también, pues, quédense con nosotros en nuestras redes sociales. Y como siempre, quédense en casa, quédense en casa, quédense en casa y volveremos a vernos y a saludarnos en vivo y a abrazarnos. Saludos a todas y todos.